Romina Gamberale, soy docente del departamento y trabajo investigadora de CONICET y trabajo en la Academia Nacional de Medicina en Inmunología Oncológica. Como ya pueden ver en el título de la charla, en esta teórica vamos a hablar acerca de la ontogenia de los linfocitos B y T. ¿Qué es esto? Ustedes saben que, si esto funciona, ustedes saben que las células de la sangre se originan todas a partir de un precursor común en la médula ósea. Lo han visto también en los seminarios. Ese precursor común se denomina célula madre pluripotente hematopoyética o stem cell. Entonces, uno de los objetivos de este teórico, ponemos acá, es tratar de entender cómo generan los receptores antigénicos los linfocitos B y T, que como ya pueden ver por esta primera pregunta que está planteada en el frente, presentan una gran diversidad. Vamos a tratar de entender entonces a lo largo de este teórico cómo es posible generar la gran diversidad de receptores antigénicos. Tendremos que poder contestar al final de esta charla cómo y dónde es que adquieren esos receptores, cómo se controla la especificidad de estos receptores y cómo logran emigrar los linfocitos desde los órganos linfáticos primarios hacia la circulación. Como les mencionaba, entonces, las células se originan a partir de un precursor común en médula ósea que se denomina célula madre pluripotente hematopoyética. A partir de ese precursor común, por sucesivas divisiones y diferenciaciones, esos progenitores se los conoce con el nombre de progenitor linfoide común y progenitor mieloide común. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, a partir del progenitor mieloide común se dan lugar a muchas de las células que ustedes ya han visto en los seminarios, como son los granulocitos, los mastocitos, los macrófagos, las dendríticas, los precursores de dendríticas mieloides, también los eritrocitos y plaquetas. A partir del progenitor linfoide común, nos vamos a centrar en se originan no solamente las células NK, sino también los linfocitos B y T, que son los protagonistas de este teórico. Entonces, para tratar de entender cómo es la estrategia que emplean los linfocitos para reconocer a los antígenos, tenemos que contraponerlo con lo que ustedes han visto hasta ahora. ¿Cómo logran reconocer los fagocitos a la totalidad de los patógenos? ¿Qué receptores emplean? Los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, los fagocitos, empleando un conjunto limitado de receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones, pueden abarcar o reconocer a la totalidad de los patógenos porque estos receptores de reconocimiento de patrones tienen como ligandos a estas moléculas que habíamos llamado genéricamente PAMPs, moléculas conservadas y compartidas por grupos de patógenos. ¿Se acuerdan eso que han visto en los seminarios y en los teóricos? La estrategia que emplean los linfocitos para reconocer a la totalidad de los antígenos es absolutamente diferente. Emplean unos receptores particulares que se denominan receptores antigénicos. El receptor antigénico del linfocito B se denomina BCR y el del linfocito T se denomina TCR. Y estos receptores son específicos para un antígeno en particular. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer un parate y hacer una definición de lo que llamamos antígeno. Esto ustedes lo van a ver más adelante en los seminarios, pero antígeno es toda molécula capaz de ser reconocida por los receptores antigénicos de los linfocitos. Y la porción del receptor antigénico que reconoce a esa porción del antígeno, hay una porcioncita del antígeno que es la que contacta con el receptor antigénico, esa porción del antígeno que contacta con el receptor antigénico se denomina epitope o determinante antigénico. Entonces, habiendo hecho esta definición, podemos continuar con esta comparación y vemos que mientras que los fagocitos, empleando un conjunto bien limitado de receptores, que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, reconocen a la totalidad de los patógenos por reconocer estos PAMPs que se comparten por grupos,
La estrategia de los linfocitos es diferente. Emplean BCRs y TCRs que son específicos para un antígeno en particular. Y la estrategia es generar gran diversidad, mucha diversidad de receptores antigénicos, cada uno diferente del vecino. Es tal la diversidad de receptores antigénicos que existen que es imposible que cada uno de esos receptores diferentes esté codificado en el genoma. No nos alcanzaría el material genético. Entonces lo que tenemos que tratar de entender a lo largo de la clase es cómo es posible para el sistema inmunológico generar tal diversidad de receptores. Ya les voy adelantando que es por combinación de fragmentos génicos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, continuemos. Vamos a empezar con los linfocitos B. Los linfocitos B se originan a partir de la stem cell en la médula ósea y a partir del progenitor linfoide común. La mayoría de los pasos que permiten el desarrollo de las células B ocurren en la médula ósea. Hay un paso final que ocurre en el vaso. Y una vez que ese linfocito B culmina con todo ese proceso de ontogenia, adquiere el receptor antigénico. Es decir, los receptores antigénicos se adquieren durante la ontogenia linfocitaria. Una vez que esos linfocitos adquieren, los linfocitos B, su receptor antigénico, van a comenzar el tráfico por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios en busca del antígeno específico. Y cuando lo encuentran, se van a activar, proliferar y diferenciarse, por un lado a células productoras de anticuerpos y por otro lado a células de memoria. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase es cómo en la médula ósea los linfocitos B, y vamos a ver más adelante en el timo los linfocitos T, adquieren el receptor para el antígeno. Para eso tenemos que repasar la estructura del receptor antigénico. Es este que tienen ustedes en pantalla. Está constituido por una inmunoglobulina de superficie anclada a membrana, y esta inmunoglobulina está siempre acompañada de dos cadenas que se denominan cadenas Ig-alfa o Ig-beta o heterodímero alfa-beta. El heterodímero alfa-beta tiene dos funciones. Por un lado, transducir las señales al interior de la célula y por otro lado, durante la ontogenia, permitir la exportación a membrana de las cadenas de la inmunoglobulina, que salgan a la membrana las cadenas de la inmunoglobulina. Analizando, como pueden ver, esta molécula de inmunoglobulina está constituida por dos cadenas que se llaman pesadas o H, que son idénticas entre sí, unidas entre sí por puentes disulfuro, y dos cadenas livianas o cadenas L, también idénticas entre sí, asociadas a las pesadas por puentes disulfuro. Cuando uno analiza un gran número de moléculas de inmunoglobulina, se pudo ver que la porción aminoterminal de ambas cadenas, que es la porción que está en rojo en la pantalla, tenía mucha más variabilidad si uno lo comparaba con los dominios carboxiterminales, que están en azul en la pantalla, que son relativamente constantes. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser la porción, la roja o la azul, involucrada en el reconocimiento del antígeno? Obviamente la roja. Son las porciones variables de las inmunoglobulinas las responsables del reconocimiento antigénico. Y esa recombinación de fragmentos génicos que yo les venía adelantando, que es la responsable de generar diversidad, genera diversidad en esa porción roja, en la porción variable de las inmunoglobulinas, tanto en la cadena pesada como en la cadena liviana. Entonces fíjense que para poder seguir un poco el proceso de cómo es que se adquiere este receptor antigénico, tenemos que repasar los distintos dominios que hay en esta inmunoglobulina. Las cadenas pesadas están marcadas con la H, por heavy en inglés. Entonces hay un dominio variable de cadena pesada, o VH, y distintos dominios constantes de cadena pesada. Mientras que para la liviana están los dominios variables de cadena liviana, o BL, y dominios constantes de cadenas livianas, o CL. Entonces, la porción variable de la inmunoglobulina es la responsable del reconocimiento antigénico. Los diferentes dominios constantes de cadena pesada, estos dominios CH, acá estamos, dominio CH, son los que dan lugar a los distintos tipos o clases de inmunoglobulinas que ustedes conocen. IgG, IgA, IgM, IgE o IgD.
De toda la porción variable de la inmunoglobulina, nosotros dijimos que esa es la zona responsable del reconocimiento antigénico, pero de toda esta porción variable hay solamente una partecita que es la que interactúa íntimamente con el determinante antigénico o el epitope. Esa porción se denomina en la inmunoglobulina paratope. De toda la porción variable involucrada en el reconocimiento del antígeno, hay solamente una partecita que es la que está más íntimamente involucrada en interaccionar con el determinante antigénico. Esa porción se denomina paratope. El paratope de la inmunoglobulina está constituido por dominios que se llaman CDR1, 2 y 3. Están en la cadena pesada y CDR1, 2 y 3 de cadena liviana, que ustedes se tienen que imaginar que es como el bolsillito que encaja con el epitopio determinante antigénico, es el que encaja bien con el epitopio determinante antigénico. Entonces, eso es lo que determina la especificidad del anticuerpo. ¿Cómo está constituido ese paratope? ¿Contra qué epitopio determinante antigénico es específico? Entonces, ¿cómo es que se genera esta gran diversidad de receptores antigénicos? Por un proceso que se denomina recombinación somática. En la stem cell y en cualquier otra célula que no sea un linfocito B, los genes que codifican para las distintas porciones de la inmunoglobulina, ya lo vamos a ver más adelante, están en una configuración particular que se denomina configuración germinal. Como vamos a ver más adelante, esa configuración implica que los fragmentos génicos están separados. Y solamente en aquellas células que van a dar lugar a los linfocitos B, en este caso, por un proceso de recombinación somática, esos fragmentos génicos se rearreglan. Lo que vamos a tratar de entender en las próximas diapos es cómo es el proceso de recombinación somática. Para eso tenemos que repasar esto que vimos. El reconocimiento del antígeno se realiza a través de la porción variable de la inmunoglobulina, y para generar esa porción variable de la inmunoglobulina tiene que haber primero un rearreglo por recombinación somática de fragmentos génicos de la porción variable de la cadena pesada, que fíjense que hay 3 letras acá, B, D y J, porque para rearreglar, para generar la porción variable de cadena pesada, necesito reacomodar 3 fragmentos génicos, B, D y J. Y posteriormente se produce el rearreglo de la cadena liviana. La porción variable de la cadena liviana se genera por rearreglo de 2 fragmentos génicos que se llaman B y J. Esto ya lo vimos, primero se produce el rearreglo de la cadena pesada y luego el de la cadena liviana. Entonces, primero empecemos a ver cómo es el rearreglo de la cadena pesada. Fíjense en la parte superior, así están los genes separados, B, D y J, en configuración germinal, separados, en aquellas células que no son linfocitos B, en las stem cell y en cualquier otra célula que no va a dar lugar a los linfocitos B. Están así separados. Por el proceso de recombinación somática, hay un conjunto de enzimas que en su conjunto se llaman recombinasas BDJ. La más conocida de ellas son las enzimas RAG1 y RAG2, que forman parte de esta recombinasa BDJ. Estas enzimas tienen la capacidad de reconocer los fragmentos B, D y J y juntarlos. Los reconocen y los juntan. Primero se asocian los fragmentos D al J y se pierde el material genético que estaba en el medio de ellos. Posteriormente la recombinasa BDJ reconoce un fragmento B y lo junta al DJ previamente rearreglado, perdiéndose el material genético que antes los separaba. Entonces fíjense que si comparamos cómo estaban los genes acá en configuración germinal, en un linfocito B encontramos esta zona del material genético con genes BDJ ya rearreglados. ¿Por qué se rearreglan? Porque las recombinasas BDJ, RAG1 y RAG2
tienen la capacidad de reconocer esos fragmentos génicos, cortarlos y con la ayuda de otras enzimas volver a asociarlos para rearreglarlos. ¿Estamos? Esto es básicamente el proceso de recombinación somática. Ahora este fragmento génico BDJ se va a transcribir, a traducir, se asocia con los fragmentos constantes de cadena pesada y tenemos a la cadena pesada de la inmunoglobulina con el fragmento, con la porción variable constituida por el rearreglo de genes BDJ y la porción constante que está acá en amarillo. ¿Estamos hasta acá? Luego se rearregla la cadena liviana. Arriba tenemos los genes B y J en configuración germinal separados. Por el proceso de recombinación somática, la recombinasa BDJ puede reconocerlos, cortarlos y con ayuda de ligasas volver a pegarlos, a rearreglarlos. Y así se encuentra la zona del material genético en los linfocitos B, con estos fragmentos génicos B y J de cadena livianas rearreglados. Se transcriben, se traducen y tenemos la cadena liviana de la inmunoglobulina. ¿Estamos hasta acá? Esto es a grandes rasgos el proceso de recombinación somática. Acá me están preguntando cómo se llamaba el nombre de las enzimas que mediaban la recombinación de las livianas. Yo mencioné que en las cadenas pesadas la recombinasa involucraba las enzimas RAG1 y RAG2. Estas mismas enzimas son también las que producen la recombinación de la cadena liviana, de la porción variable de la cadena liviana de la inmunoglobulina. Ahora, presentamos a grandes rasgos cómo es el proceso de recombinación somática, pero no explicamos cómo es que se genera diversidad. La diversidad se genera porque, como ustedes pueden ver, existen. Vamos a mirar primero para la cadena pesada, que es la última línea que tenemos acá. Fíjense que para la cadena pesada hay muchas variantes de fragmentos B, D y J. Entonces, RAG1 y RAG2 en un linfocito en particular eligen un B, un D y un J, y por recombinación somática lo rearreglan. En el linfocito vecino, el mismo B y el mismo D, pero un J diferente. Y en el de al lado, otro BDJ, y en el otro vecino, otro fragmento BDJ. Entonces, hay mucha oferta de fragmentos BDJ para cadenas pesadas y lo mismo B y J para cadenas livianas. Ese es uno de los puntos que nos garantiza que haya diversidad de porciones variables de las inmunoglobulinas. Para la cadena liviana, además, tenemos la complicación o la otra variante de que hay dos tipos de cadenas livianas diferentes: cadenas livianas kappa o cadenas livianas lambda. En condiciones normales, el 65% de los linfocitos que tenemos circulando expresa cadenas livianas kappa y un 35% cadenas livianas lambda. Por eso decimos la relación kappa-lambda normal es 65-35. ¿Qué quiere decir esto? Durante la ontogenia de linfocitos B hay un 65% de las células que elige rearreglar la cadena liviana kappa y el resto rearregla su inmunoglobulina con cadenas livianas lambda. El proceso de recombinación somática que está mediado por estas enzimas RAG1 y RAG2 está guiado por unas secuencias que flanquean estos fragmentos génicos que se llaman secuencias señales de recombinación. Estas secuencias señales de recombinación, fíjense, están marcadas por una secuencia de 7 nucleótidos, un espaciador y otra secuencia de 9 nucleótidos, heptámero, espaciador de 23 y nonámero. Y en otros casos hay un espaciador de 12 nucleótidos. Las enzimas RAG1 y RAG2 recombinan siguiendo la regla 12-23. Aquellos fragmentos flanqueados con un espaciador de 12, una secuencia señal de recombinación que tenga un espaciador de 12, se van a asociar con aquellos que tengan una secuencia señal de recombinación con un espaciador de 23. Y fíjense que estos fragmentos génicos que estaban alejados
en esta configuración germinal, RAG1 y RAG2 pueden ver esa secuencia señal de recombinación, cortar y con ayuda de ligasas asociar esos fragmentos génicos, perdiéndose en general en forma de DNA circular el material genético que antes los separaba. Por cómo es este proceso, una vez que el fragmento B y J, en este caso, están rearreglados, se pierden las secuencias señales de recombinación, porque ya fueron cortadas. Además, las enzimas involucradas en el corte y luego el pegado de estos fragmentos génicos no son muy precisas y adicionan o sustraen nucleótidos. Por eso se dice que la unión de los fragmentos génicos no es precisa, es imprecisa. ¿Esto genera variabilidad? Claro que sí, porque si tenemos el caso teórico en que dos linfocitos B durante su ontogenia emplean los mismos fragmentos B de J, porque las recombinasas eligieron los mismos fragmentos B de J, como las enzimas involucradas en el pegado de estos fragmentos adicionan o sustraen nucleótidos, eso genera diversidad en la secuencia. Entonces, inclusive con los mismos fragmentos B de J, uno puede tener una secuencia de nucleótidos que no sea exactamente la misma de un linfocito a otro. Si eso logra transcribirse y traducirse, la proteína será ligeramente diferente y genera más diversidad todavía. ¿Cómo ocurren las cosas? Primero, la recombinasa B de J va a intentar el rearreglo de J en la zona del material genético donde están estos fragmentos génicos en ambos cromosomas, tanto en el materno como el paterno. En la ontogenia linfocitaria ustedes tienen que imaginarse que las cosas ocurren paso a paso. El primer conjunto de pasos está concentrado en tratar de generar el receptor antigénico. Y para eso la célula avanza. Primero trata de recombinar, de tener un buen rearreglo de la porción variable de la cadena pesada. Y lo hace en pasos. Primero DJ. Cuando eso está bien, el B al DJ previamente rearreglado. Cuando eso logra hacerlo, va a tratar de sacarlo a la membrana. Y recién cuando puede sacar la cadena pesada a la membrana, se va a concentrar en la cadena liviana. Otro pasito. Una vez que logró hacer la cadena pesada y la cadena liviana, lo saca a la membrana y ahí va a controlar la especificidad de ese receptor. Si alguno de estos pasos no se cumple, la célula muere por apoptosis. Entonces son pasos y chequeos que tiene que estar ok para poder seguir avanzando. Entonces, imaginemos el caso teórico que la recombinasa B de J no logra rearreglar en forma productiva el fragmento DJ en ninguno de los dos cromosomas. No pasa el chequeo que está ok y la célula va a morir por apoptosis. Si en alguno de los dos cromosomas tuvo éxito, en ese cromosoma continúa el rearreglo del B al DJ previamente rearreglado. Y de nuevo, la recombinasa B de J ahí ya no trabaja en paralelo en ambos cromosomas. Existe este fenómeno que se denomina el fenómeno de exclusión alélica. Es decir, que va a tratar de trabajar la recombinasa B de J primero en un cromosoma y si tiene éxito continuará. Pero si no logra rearreglar el fragmento B de J en un cromosoma, antes de que la célula muera por apoptosis, intenta hacer el rearreglo en el otro cromosoma. Pero trabaja un cromosoma por vez. Esto se denomina el fenómeno de exclusión alélica. Si en ninguno de los dos cromosomas tiene éxito, la célula no pasa el chequeo de que está ok y va a morir por apoptosis. En alguno de los dos cromosomas tiene que haber logrado un rearreglo productivo de cadena pesada. Cuando esto se cumple, recién ahí puede empezar a concentrarse en los rearreglos de cadena liviana. También hay exclusión alélica para la cadena liviana, es decir, que RAG1 y RAG2 empezará trabajando sobre un cromosoma.
¿Se acuerdan que yo les había mencionado que había dos cadenas livianas, kappa y lambda? Primero comienzan a intentar rearreglar la cadena kappa en un cromosoma. Recuerden que lo que se rearregla son los fragmentos B y J involucrados en la porción variable de la cadena liviana. Si no pueden un cromosoma, es esta flechita que los manda para abajo. Intenta el rearreglar la cadena kappa en el segundo cromosoma. Si no puede el rearreglo de la cadena kappa ni en un cromosoma ni en el otro, va a intentar rearreglar la cadena lambda, primero en un cromosoma y luego en otro. Si por esas malas suertes la recombinasa BDJ no logró rearreglar ni kappa ni lambda en ninguno de los dos cromosomas, no pasa el chequeo que está ok y la célula muere por apoptosis. Para que sobreviva tiene que tener éxito en el rearreglo de alguna de las cadenas en alguno de los cromosomas. Ahí hay una pregunta. Las cadenas kappa y lambda tienen dos. Acá me preguntan si las cadenas kappa y lambda necesitan rearreglar los fragmentos BDJ. Los fragmentos BDJ son de cadena pesada. Las cadenas kappa y lambda son cadenas livianas y tienen dos fragmentos génicos, B y J. Primero, si la recombinasa triunfa en rearreglar o en generar un rearreglo productivo de cadena liviana kappa, ya sea en un cromosoma o en otro, eso se va a transcribir, traducir, y fíjense en el receptor antigénico. La primer inmunoglobulina que muestran los linfocitos B son de clase o tipo IgM, con la cadena liviana que logró rearreglar, que si tuvo éxito en esta primera etapa va a ser cadena liviana kappa. Cuando nosotros vemos un linfocito B circulante que está expresando cadenas livianas lambda, ¿eso qué nos habla de su ontogenia? Que la recombinasa no pudo rearreglar cadena liviana kappa ni en un cromosoma ni en otro y luego tuvo que pasar al locus de cadena liviana lambda. Y en alguno de los dos cromosomas logró rearreglar los fragmentos B y J. Se transcribieron, se traducieron y tenemos una primera expresión de inmunoglobulina M en la membrana con cadena liviana lambda. Durante la ontogenia normal de linfocitos, hay un 65% de las células que tiene éxito en esta primera etapa y un 35% de las células que tiene un éxito en esta segunda etapa. Por eso la relación normal kappa lambda es 65-35. Acá hay una pregunta. Acá me preguntan si nunca empieza por lambda y entonces queda como lambda por descarte. Exactamente, la recombinasa BDJ primero accede a el locus de cadena liviana kappa y posteriormente al locus de cadena liviana lambda. Todo esto tiene que ver con mecanismos que en su conjunto se llaman mecanismos epigenéticos. Son mecanismos que regulan la compactación o no de la cromatina. Porque la recombinasa BDJ lo único que hace es ver secuencias señales de recombinación, cortar y después asociarse a otras enzimas y pegar. Pero encuentra el material genético accesible en el locus primero de cadena kappa, en un cromosoma y en otro. Y el otro compactado, no tiene acceso. ¿Estamos hasta acá, chicos? Es muy interesante conocer esto de la ontogenia normal de linfocitos, porque si uno sabe cómo es la relación normal kappa lambda, puede ver, ustedes no vieron todavía técnicas inmunológicas, pero cuando vean luego del primer examen técnicas inmunológicas, por una técnica que se denomina citometría de flujo, nosotros podemos evaluar el fenotipo de las células. Y uno puede ver por citometría de flujo, evaluar en las células B de un paciente cuántas células B están con sus inmunoglobulinas rearregladas con cadena liviana kappa y cadena liviana lambda. En un individuo sano, si uno hace eso, encuentra que del total de las células CD19 positivas, que son los linfocitos B, un 65% tienen cadenas livianas kappa, el otro 35% cadenas livianas lambda.
¿Qué les parece a ustedes que pasará en un paciente como el que trabajamos nosotros en la academia de leucemia linfática crónica B? Es la patología oncohematológica más frecuente de adultos, en donde hay una proliferación monoclonal de un linfocito B que se malignizó. ¿Esperan ver una relación kappa-lambda normal? Definitivamente no. Si el clon maligno tiene en su BCR una cadena liviana kappa, yo voy a encontrar, no sé, un 90% de las células B con cadena liviana kappa y un 10% con cadena liviana lambda. Una relación kappa-lambda que se aleja de la relación normal me está hablando de que hay una célula que está proliferando en forma descontrolada. Entonces es una herramienta muy útil conocer esto de la ontogenia linfocitaria. Para poder seguir discutiendo tenemos que ver en la cinética en que van ocurriendo las cosas. Fíjense que ya dijimos que gracias a que RAG1 y RAG2, las recombinasas BDJ, están activas, primero se producen los rearreglos de cadena liviana, de cadena pesada. Una vez que en alguno de los dos cromosomas hay un rearreglo bueno, productivo de cadena pesada, yo les dije que el checkpoint era que saliera a la membrana. ¿Está la cadena liviana rearreglada? ¿Ya? Cuando se termina el rearreglo productivo de cadena pesada, ¿hay rearreglo de cadena liviana? No, yo no les mencioné nada de eso. Entonces la cadena pesada sale acompañada a la superficie por una cadena que se llama liviana sustituta. Y es lo que estamos mostrando acá. El linfocito B empieza a mostrar no el BCR, que es la inmunoglobulina de superficie, sino una molécula que se llama pre-BCR, con la cadena pesada rearreglada y la cadena liviana sustituta. Las señales gatilladas a través de este pre-BCR hacen que la célula prolifere, se inactiva temporalmente a las RAG1 y RAG2 y aumenta el número de células. La lógica de esto es, si yo ya logré un rearreglo productivo de cadena pesada, aumento el número de células hijas que van a tener ese rearreglo que yo ya sé que además puede salir a la membrana, es funcional. Posteriormente, en cada una de esas células hijas y en forma independiente, RAG1 y RAG2 se vuelven a aumentar su expresión y comienza un rearreglo independiente en cada una de estas células hijas de cadena liviana. Cuando la cadena liviana logra rearreglarse correctamente, va a salir con la pesada a la membrana, mostrando por primera vez la inmunoglobulina de superficie, que siempre es de clase o tipo M, en la superficie del linfo B. A esta altura, el linfocito se denomina linfocito B inmaduro y está en la médula ósea. La cadena liviana sustituta, me preguntan qué pasa con la cadena liviana sustituta. Una vez que está la cadena liviana verdadera rearreglada, ya no se muestra en la membrana esa cadena liviana sustituta. Fíjense que este conjunto de pasos que nosotros estuvimos viendo que se ponían en marcha, yo les dije que en un primer momento tenían como objetivo generar el receptor antigénico y ahora ya el receptor se generó. Entonces pasa al paso siguiente, que es controlar la especificidad de ese receptor antigénico. Este proceso se realiza a través de un conjunto de procesos en el marco de lo que se llama inducción de tolerancia central B. ¿Por qué hay que controlar la especificidad de ese receptor antigénico? Porque estos procesos que hemos visto hasta ahora de generación del receptor tienen un alto grado de azar. Entonces se pueden generar y se generan receptores antigénicos de linfocitos B que capaz son específicos para moléculas de nuestro cuerpo. Esos tienen que ser controlados de alguna forma para evitar en un futuro respuestas de tipo autoinmunes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Puntos importantes para destacar en relación a cómo se genera la diversidad de inmunoglobulinas. Se genera la diversidad de inmunoglobulinas primero porque existen varios segmentos BDJ para cadena pesada y BJ para cadena liviana. Además, acuérdense que una vez que hay un rearreglo productivo de cadena pesada, esas células empiezan a proliferar y luego en forma independiente en las células hijas empieza un rearreglo de cadena liviana. Es decir, que una misma cadena pesada
se asocia con distintas cadenas livianas. Y tercer punto, la unión imprecisa de los segmentos, que adiciona o sustrae nucleótidos al azar. ¿Estamos? Hasta ahora vimos 3 puntos que nos logran explicar cómo es que es posible generar tal diversidad de receptores antigénicos B. Hay más, los vamos a ver al final de la clase. Inducción de tolerancia central de linfocitos B, es decir, vamos a tratar de entender por qué y cómo se controla la especificidad de esos receptores antigénicos. Insisto que esto ocurre por el alto grado de azar con que se generaron. La ontogenia de linfocitos B y T y la adquisición de este receptor antigénico es previo al encuentro con el antígeno. No es que ingresa un antígeno, entonces comienza la ontogenia linfocitaria para generar linfocitos B que reconozcan antígenos del patógeno que nos infectó. No, es previo al encuentro con el antígeno. Y después el sistema inmune tiene todo un mecanismo de tráfico leucocitario que nos asegura que aquellos linfocitos que tengan receptores antigénicos específicos para un determinado antígeno logren encontrarse con el antígeno específico, ¿está? Pero todo esto que estamos viendo son procesos que ocurren previo al ingreso del antígeno a nuestro cuerpo. Cuando ya el linfocito B pasó las etapas que hemos visto hasta ahora y muestra por primera vez en el estadio B inmaduro el receptor antigénico en su superficie, comienzan los mecanismos de inducción de tolerancia central para controlar la especificidad de ese receptor. El linfocito B inmaduro, lo tienen acá en el panel en la parte izquierda, que cuando está mostrando su IgM de superficie en la médula ósea, no percibe ninguna señal a través de ese BCR en el entorno de la médula. Es como el chequeo de que está todo ok y la célula puede continuar madurando y emigrar de la médula ósea hacia el vaso donde culmina su maduración. Sin embargo, si ese linfocito B inmaduro percibe algún tipo de señal a través de su BCR en el entorno de la médula ósea, eso se considera peligroso. Y antes de que la célula sea controlada, ya sea porque muera por apoptosis o se la controle por un mecanismo que se denomina de anergización, se le induce la anergia de la célula, en donde la célula va a salir, pero no va a poder activarse posteriormente por reconocer a su antígeno. Es decir, si se percibe a nivel de B inmaduro en médula ósea alguna señal a través del BCR, eso se considera peligroso y antes de controlar a estas células, porque se las considera peligroso, se trata de cambiar la especificidad de ese linfocito, modificando el paratope de la inmunoglobulina. ¿Estamos hasta acá? Una vez que se produce esa modificación del paratope, sigue el mecanismo de control. Si no percibe señales, ahora ese nuevo paratope, en el panel izquierdo, en esta parte de abajo, a la célula la salvamos de ser controlada. Se modificó el paratope y ahora no reconoce nada propio en ese entorno de la médula. Entonces puede continuar con su maduración. Sin embargo, si a pesar de haber cambiado ese paratope, continúa percibiendo señales a través de su BCR, va a ser controlado, ya sea muere por apoptosis en la médula o sale como una célula anérgica, que va a morir pronto por apoptosis y no puede activarse por reconocer el antígeno específico. Hay 2 mecanismos conocidos hasta ahora que explican cómo es esta estrategia de modificar el paratope de la inmunoglobulina que muestra el B inmaduro en médula ósea. ¿Estamos hasta acá, chicos? Acá me preguntan si todo esto es... Yo repito para que salga en la grabación, ¿eh? Acá me preguntan si todo esto es parte de la tolerancia central. Sí, estamos viendo los mecanismos de inducción de tolerancia central B, que controlan la especificidad de los receptores antigénicos. Acá me preguntan si el mecanismo de inducción de tolerancia se da al mismo tiempo que se produce la ontogenia. El mecanismo de inducción de tolerancia es parte de la ontogenia linfocitaria, pero vos para que el B inmaduro
participe en los mecanismos de inducción de tolerancia central B, previamente tiene que haber adquirido ese receptor antigénico. Entonces, para cada célula en particular tiene que llegar al estadio de B inmaduro y ahí se controla la especificidad. Pero para que llegue al estadio de B inmaduro, primero rearregló cadena pesada, la sacó a la superficie con la liviana sustituta, luego la liviana, muestra por primera vez el BCR y ahí se lo controla. ¿Estamos? Los dos mecanismos conocidos hasta el momento capaces de modificar el paratope de las inmunoglobulinas de los B inmaduros son estos dos que están acá, se llaman edición del receptor y reemplazo de los genes BH. Lo que nos están mostrando acá es la porción variable, en un azul más oscurito, porción variable de la cadena pesada y en verde, porción variable de la cadena liviana, de la inmunoglobulina del B inmaduro. Por el proceso de edición del BCR, fíjense que directamente se modifica la cadena liviana. La célula va a cambiar la cadena liviana. Y por el proceso de reemplazo de genes BH, como su nombre lo dice, lo que hacen es cambiar los genes BH del fragmento B de J, esos genes B se cambian, se siguen cambiando. A través de estos dos procesos que vamos a ver a continuación, se logra modificar o es posible modificar el paratope de los linfocitos B inmaduros que percibieron señales a nivel de la médula ósea durante la ontogenia. Acá les dejo el nombre y la cita de una revista de inmunología donde tratan algunas de estas cosas que vamos a charlar ahora. Entonces, fíjense, acá arriba tenemos el linfocito B, autorreactivo, porque percibe señales en la médula ósea. Yo no sé, no se llega a ver bien, pero acá nos están mostrando en el dibujo que la cadena liviana de este BCR autorreactivo es azul, que es esta que está acá. Por el proceso de edición del receptor, se modifica en la mayoría de las células en el mismo cromosoma, es decir, manteniendo la exclusión alélica, se cambia directamente la cadena liviana. Y ahora tenemos una célula que modifica su paratope porque directamente tiene otra cadena liviana. Acá en la primera era azul la cadena liviana, en esta de acá nos están mostrando que la cadena liviana es naranja, es otra. Y ahí de nuevo, ahora esta célula se la controla y si no recibe señales va a poder continuar con el proceso de maduración. Se modificó el paratope por edición de receptor y se cambió la cadena liviana. En la mayoría de los casos ocurre esto, que se mantiene el fenómeno de exclusión alélica. ¿Por qué? Porque la edición del receptor se da en el mismo cromosoma donde ya la recombinasa B de J había hecho el rearreglo original. Acá me preguntan de dónde sale esta nueva cadena liviana. No conviene que vuelva para atrás mucho porque son muchas diapositivas, pero fíjate que cuando yo presenté los fragmentos B, D, J de cadena pesada y los BJ de cadena kappa y lambda, hay muchos fragmentos. Entonces por ahí, río arriba de donde la recombinasa cortó, vos seguís teniendo oferta de fragmentos BH. Y ahora la recombinasa elige esos y los inserta digamos, hace otro rearreglo, empleando otros fragmentos B, D y J, que quedan disponibles. Esto ocurre en la mayoría de las células. Sin embargo, en algunas células, la recombinasa B de J encuentra disponible el otro cromosoma. Y hay un fenómeno de exclusión, o de inclusión alélica, en donde la célula sigue manteniendo algunos BCRs autorreactivos y además ahora expresa otros BCRs con la nueva cadena liviana que se rearregló en otro cromosoma. Este fenómeno ocurre y se postula que en pacientes susceptibles, dado que todos nosotros podemos llegar a tener estas células B que han sufrido el proceso de edición del receptor, y en la edición del receptor hay un fenómeno de inclusión alélica
y por lo tanto tenemos circulando linfocitos B con BCRs autorreactivos, con una especificidad dual. ¿Se entiende por qué dual? Porque esta célula tiene dos BCRs, uno específico para algo propio, que fue lo que percibió en la médula ósea, y otro específico para algo que no percibe señales, que no puede detectar en la médula ósea. Estas células podrían ser responsables en algunos pacientes del desarrollo de problemas de tipo autoinmune, por el proceso normal de edición del receptor. Ahí hay una pregunta. Exactamente lo que dice la compañera es lo que ocurre, me preguntan ahí. Es decir, que en este segundo caso que estamos viendo, la cadena el BCR autorreactivo no se logra eliminar, sino que se incluye otro BCR que se rearregló en el otro cromosoma, que ahora no es específico para algo propio, pero es exactamente eso que está pasando. Y lo que comentan es que estas células son potencialmente peligrosas en pacientes que con alguna susceptibilidad puedan desarrollar fenómenos de tipo autoinmune. Este es un proceso normal y la presencia de estas células no quiere decir que las tenemos todos, no quiere decir que vayamos a tener desarrollo de fenómenos autoinmunes, pero es una fuente de células que tiene que ser controlada por mecanismos de inducción de tolerancia periféricas, por fuera de la médula ósea. Acá hay una pregunta. Bien, acá me preguntan, si esta célula sigue siendo autoinmune, o percibe señales en la médula ósea, ¿por qué no va a apoptosis? Muere alrededor del 50% de estas células, pero proliferan y la mitad muere y hay otras que pasan los mecanismos de control. Es una cuestión de umbral de señales. Está muy bien la pregunta. El otro mecanismo es el mecanismo de reemplazo de genes BH. A esta altura, no sé si recordarán que yo les dije que cuando se producía el proceso de recombinación somática que estaba guiada por secuencias, señales de recombinación, los fragmentos génicos rearreglados, yo escribí abajo, pierden las secuencias, señales de recombinación. Y ahora les estoy diciendo que un B inmaduro que percibe señales a través del BCR, RAG1 y RAG2 se activan y vuelven a recombinar. Y yo les dije que las recombinasas operaban reconociendo secuencias, señales de recombinación. Entonces, si están perdidas, ¿cómo es? ¿Qué es lo que ve la recombinasa BDJ? Lo que se pierden son las señales de recombinación clásicas, pero pudo observarse que dentro de casi el final del fragmento BH está este triangulito blanco que son secuencias, señales de recombinación crípticas, que es lo que puede pescar la recombinasa BDJ para invitar ahora, en este reemplazo de genes BH, a otro BH. Y este es un proceso muy interesante porque en cada uno de estos procesos, de estas vueltas para tratar de cambiar el epitope a través del proceso de reemplazo de genes BH, fíjense que queda como una huella, una partecita del fragmento anterior. Eso se transcribe, se traduce. Si sigue percibiendo señales a través del BCR, puede hacer otro intento por las secuencias señales de recombinación crípticas, pero sigue quedando una huella. Y eso, si uno analiza la secuencia de nucleótidos, puede ver marcas de fragmentos BH anteriores que fueron reemplazados a través de este proceso. ¿Cuántos? Y el tiempo que le dé a la célula antes de morir por apoptosis. En alguno de esos intentos de reemplazo, de cambiar el epitope, el reemplazo del fragmento BH le permite modificar su paratope, no percibir más señales a nivel de médula ósea y salir de la médula ósea hacia el vaso. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son el último punto de los fenómenos previo al encuentro con el antígeno que permitían aumentar la diversidad de receptores antigénicos. A los que habíamos sumado anteriormente, vemos los mecanismos de edición del receptor y reemplazo de fragmentos BH. Les dejo un quinto punto que van a ver más adelante con la doctora Giordano, que ocurre post contacto con el antígeno.
el proceso de hipermutación somática, que también incrementa la diversidad de generación de inmunoglobulinas. ¿Estamos hasta acá? Bien, acá me preguntan, la porción remanente del VH del proceso, estas porciones de acá. Claro que sí va a aumentar la diversidad, y en realidad lo que hace es aumentar el CDR3, parte del paratope. Parte del paratope queda ahí aumentado. Como tienen escrito ahí abajo, yo les dije que la generación de diversidad tenía un alto grado de azar, pero no es 100% azarosa, porque no todos los fragmentos B, DJ y BJ tienen las mismas chances de ser reconocidos por la recombinasa BDJ. Y además hay mecanismos que abren o cierran, empaquetan o desempaquetan la cromatina.